Hola amigos, espero que estén siendo bendecidos por Dios. Quiero iniciar el resumen de hoy con 2 preguntas enfocadas a los padres. Así que pon mucha atención. ¿Sabes que si tu hijo fracasa en la vida es tu culpa? Ahora, ¿sabes que si tu hijo triunfa en la vida también es tu culpa? Sí, padres, ustedes son los encargados de construir a un ser humano exitoso o fracasado. Y teniendo eso en mente, vamos a comenzar con el resumen del libro de hoy, que se titula Oye, tengo algo que decirte. Comencemos. Prólogo. En Oye, tengo algo que decirte nos hemos propuesto a responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo afectan a nuestros hijos los mensajes que le transmitimos? ¿Qué valor tienen para una madre o para un padre lo que su hijo o hija tienen que decirle? Bueno, vamos a responder estas 2 preguntas en los capítulos de este libro. Capítulo 1. ¿Qué vamos a construir? ¿Barreras o puentes? ¿Cómo preparar a un niño inexperto para que llegue a actuar como adulto socialmente responsable? Bueno, es necesario entender que para lograr este propósito ninguna institución supera a la familia. Y resulta fundamental que los padres en todo momento tengan bien presente la necesidad de ver las cosas desde el punto de vista del niño, enfocándose en el estilo de crianza autoritario persuasivo para formar puentes con los hijos y dejando a un lado el estilo autoritario, el estilo permisivo y el estilo negligente. Así, el propósito de este libro es motivar a los lectores y ofrecerles ayuda en el proceso de tender puentes que nos faciliten el encuentro con esos preciosos seres que son nuestros hijos e hijas. Capítulo 2. ¿Comunicamos o solo informamos? Comunicación significa estar en comunión, compartir verdaderamente el uno con el otro. La comunicación se logra utilizando símbolos, palabras, expresiones faciales, posturas y contacto visual. Y de esta dependen las relaciones. Y es que si la comunicación es buena, probablemente las relaciones con tus hijos también lo serán. Y para esto es fundamental aceptar a la otra persona tal como es, pues esto hace de la comunicación una bendición en el hogar, además de que esto es un acto de amor, porque sentirse aceptado es sentirse amado. Piensa por un momento. ¿Cómo se siente tu hijo cuando tú no lo aceptas? ¿Cuando tú quieres que sea como el hermanito o la hermanita? Ya te imaginarás cómo esta situación a futuro hará que prácticamente tu hijo se aparte de ti como padre. Así que aceptar a un hijo, niño o adolescente también significa no interrumpirlo y aprender a escucharlo. Recuerden, padres, tu hijo necesita tu aceptación porque él también es un ser humano. Capítulo 3. ¿Autonomía o conformidad? Las palabras tienen poder, así que lo que un padre dice a un hijo puede actuar como poderoso socializador. Los padres dan 2 tipos de mensajes que dejan huella en la vida de sus hijos y que tendrán resultados positivos o negativos en el futuro de ellos. Primero, los que tienen orientación social.
es donde los padres dicen constantemente: es mejor dar la razón a otros para no hacerlos enojar. Aprenderás cuando crezca. Mis ideas son las correctas y no se pueden discutir. El peligro de esta actitud es que el niño o joven, en su afán por cultivar relaciones personales amistosas, en su interés por agradar a otros y evitar contradecirlos, ponga a un lado sus convicciones personales. En otras palabras, se dejará llevar por la masa de amigos. Y ya sabemos que en medio de esas influencias es muy difícil tomar decisiones que los ayude a ser exitosos algún día. Segundo, los que tienen orientación conceptual. Es donde prevalece un ambiente de comunicación abierta y de libre discusión de ideas, ya que no hay temor a la censura o al castigo. En este caso se formarán hijos para que salgan de sus hogares como mujeres y hombres con criterios propios y, además, dueños de principios nobles y elevados. Así que dependiendo de la orientación de tus palabras que hoy le expreses a tus hijos, en el mañana ellos o se dejarán llevar por el grupo que la mayoría de veces no es lo mejor, o por los valores que ustedes le hayan enseñado. Así que padres, ustedes deciden. Capítulo 4. Disciplina. ¿Por qué y para qué? Los padres deben entender que todo tiene su causa y efecto, e ignorarlo traería consecuencias en el comportamiento de los niños muy negativas. Así, es importante proveer razones para las normas de conducta que establecemos para nuestros hijos, no para que obedezcan, sino para que escojan obedecer. Esto es una misión formativa que corresponde a los padres y consiste en el entrenamiento de la mente. La disciplina que promueven los hijos a escoger el buen camino tiene su fundamento en que Dios creó a cada ser humano con libre albedrío. No creó a autómatas programados. Además, cada ser humano, creado a la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la del Creador: la individualidad, la facultad de pensar y de hacer. Es por lo anterior que la verdadera obediencia no es aquella impuesta por el terror, sino por la facultad de elección. Y es allí donde los padres deben enfocarse. Resalto entonces que la disciplina significa algo más que obedecer una orden, es elegir vivir correctamente. Capítulo 5. Fortalecer la autoestima de nuestros hijos. Se habla de autoestima como el respeto propio, es decir, el respeto equilibrado hacia lo que uno es. Esto significa que, al evaluarnos, no podemos caer en los extremos de la sobreestimación o la subestimación personal. Y es que no hay nada de malo en valorar lo que somos. El problema se presenta cuando valoramos de hacer del amor al yo el mayor de todos los amores. Entonces se debe estimular al niño con una sana y equilibrada opinión de sí mismo, enseñándole que Dios lo ama y lo hizo especial, con características únicas, pues su existencia fue planificada por su Creador. Además, se le debe dar a entender que cada ser humano tiene sus fortalezas y debilidades, virtudes y defectos, y por lo tanto puede hacer lo mejor que pueda para que su vida sea una bendición, tanto para la humanidad como para la propia satisfacción personal. Y una estrategia con resultados positivos en los hijos es que no hay mejor antídoto contra el innato egoísmo humano que el servicio desinteresado hacia los demás, especialmente hacia los menos favorecidos. El servicio a los demás es vital para la autoestima equilibrada de los hijos.
Capítulo 6. ¿Y cómo se lo digo? Comunicarse con los adolescentes no resulta fácil. Es por eso que para comunicarse con ellos es necesario aprovechar todas las ocasiones y también crearlas, además de darle la máxima prioridad a la relación interpersonal, entendiendo que no te puedes comunicar con un adolescente como si te comunicaras con un niño. Él está cambiando. Escucha la siguiente información. La comunicación con un niño es de una sola vía, pues el adulto escucha al niño y luego reacciona señalando consecuencias lógicas para cada acción. Por otro lado, las conversaciones con adolescentes son auténticos cambios de ideas, con diferentes puntos de vista, donde a menudo el joven desafía las opiniones del adulto. Así, para entablar conversaciones con adolescentes, probablemente el mejor punto para comenzar está en usted mismo. Así como sus hijos han cambiado, pues ya no son niños, también usted necesita cambiar, adaptarse a los cambios físicos y mentales que ellos están experimentando. Esto equivale a decir que los padres no se deberían sentir mal si son dueños de sus propias opiniones, aunque éstas difieran a las de ellos. Los padres tampoco deben incomodarse en cuando su hijo le pida explicaciones para las normas que rigen la vida en la familia. En otras palabras, los padres deben permitir que sus hijos se expresen y, cuando lo hagan, no deben ridiculizarlos o apabullarlos. Capítulo 7. Lo que se pierde por ver televisión. ¿A cuántas madres les parece conocida esta expresión? Mientras él, o sea el niño, se entretiene con la televisión o con el celular, yo aprovecho para hacer mis cosas. Padres, esto no es lo más conveniente, pues mientras los padres ganan, sus hijos están perdiendo, porque están dejando de hacer precisamente lo que más necesita para su desarrollo integral: interactuar con su ambiente, especialmente con la gente que lo rodea. Cambiar la interacción por la televisión convierte a sus hijos en niños y adolescentes adictos, mostrando fuertes carencias en su capacidad intelectual y, en un sentido general, análisis lógico, creatividad, imaginación y, sobre todo, en el lenguaje, vocabulario, lectura y escritura. Lo anterior es porque cada niño nace con el material genético para el desarrollo de sus aptitudes y de su inteligencia. Sin embargo, será su experiencia con la gente y el ambiente que lo rodee lo que determinará la estructura sináptica del cerebro. El problema de la televisión y de la tecnología como medio de interacción con los niños es que el resultado es el de una generación con grandes limitaciones en su capacidad para la expresión verbal y el pensamiento racional. Así que la solución es tener mucha interacción con los niños, los jóvenes y adolescentes. Pues interacción es lo que el niño más necesita: relacionarse con su entorno y con la gente que lo rodea. Capítulo 8. ¿Quién les está contando la historia que escuchan? El poder de los medios de comunicación no oculta su pasión por los antivalores, ni siquiera disimulan su rechazo por los principios y valores espirituales. Sin embargo, son idolatrados en todo el mundo, porque son los medios los que desempeñan hoy la función que una vez tuvieron los padres, abuelos y maestros como narradores de historias. Si quien controla las historias e imágenes de una cultura mayormente dominará los valores y creencias de la gente, entonces deberíamos estar muy inquietos.
Recordemos que los abuelos, padres y maestros, cuando contaban sus historias, tenían el propósito de hacernos ver que todo no es bueno en la vida, que el mal a la larga no compensa, que vale la pena colocarnos siempre de parte del bien. Y el propósito de los medios de comunicación hoy en día son muy contrarios a estos. Y entonces los padres perderán el control en la transmisión de valores. Además de que el niño perderá mucho tiempo valioso. La solución a este problema es que los padres comiencen a contar su propia narrativa que refleje la fe cristiana. Capítulo 9. La mejor herencia. ¿Por qué José, cuando salió de su casa para ser esclavizado en Egipto, se mantuvo en los principios de su padre Jacob a pesar de la influencia tan fuerte de este país? Cuando José salió de su hogar para nunca más regresar, llevó consigo una inapreciable herencia, fuerza mental y firmeza de principios. Esto equivale al carácter. Y según Félix Cortés, el carácter es el sello, el fondo y la huella de cada ser. En otras palabras, es lo que somos realmente y no lo que los demás creen ver en nosotros. Ahora, si esto es carácter, ¿qué debemos entender como buen carácter? Thomas Lincoln responde: el buen carácter consiste en conocer el bien, desear el bien y hacer el bien. Y esta es la parte más difícil de la labor de los padres, tanto en teoría como en práctica. La palabra clave entonces sería la internalización que permite al niño hacer lo correcto. Su actuación no responde al interés de una recompensa material, al temor de una sanción externa o a la presencia de figuras de autoridad. Esto es más que un cambio externo en el presente, apunta hacia la transformación interior, al cambio permanente de actitudes con efectos a largo plazo. Es por eso que los padres no se deben enfocar en cómo se conducirán sus hijos, sino en qué clase de personas serán. Su responsabilidad es la edificación del carácter de sus hijos. Y esto se logra entendiendo el poder de los hábitos y cómo se establecen estos en el cerebro, es decir, cultivando buenos hábitos en sus hijos. Finalmente, dos palabras claves en la siembra de buenos hábitos es el qué, que significa información, y no olvidar el cómo y por qué, que significa buena comunicación. Capítulo 10. ¿Cuánto vale un hijo? Viktor Frankl afirmó que la mayor necesidad como seres humanos es la de encontrar sentido a nuestras vidas. Lo interesante es que muchas personas no saben que sus vidas tienen un significado acá en la tierra y menos lo valiosas que son para Dios. Ignorar estos hechos determina que la vida de muchos hijos carece de significado pleno. Ahora, ¿cómo encontrar el significado en la vida? La vida solo alcanza su pleno sentido cuando uno se ve a sí mismo como producto de un plan especial diseñado y ejecutado por un Dios de amor. Y aunque esto es lógico para algunas personas, lo interesante es que muchos padres no se toman el tiempo para decirle a sus hijos que hay un Padre Celestial que tiene un plan muy grande para ellos y que está interesado de manera profunda por su bienestar. Padres, no den por sentado que su hijo debe saber esto. Dile que él es importante para Dios. Ellos no se enterarán de esta gran verdad a menos que unos padres amorosos se lo digan. Muchos hijos desde etapas muy tempranas han tomado decisiones trágicas para sus vidas por no saber esto. Un ejemplo claro de cómo sembrar este concepto tan importante en los hijos. ¿Por qué los apóstoles hicieron tanto por Jesús? Porque en su ministerio
el Señor Jesús se encargó de mostrar el interés por cada ser humano por el que se relacionaba. Un interés tan profundo que, en sí mismo, transmitía el mensaje de lo valioso que cada individuo es para Dios. Así que, padres, enséñale a tu hijo lo valioso que es para ti, para Dios, y demuéstralo con tus hechos, así como Jesús lo mostró a sus discípulos. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos en este resumen y que Dios los bendiga.